La causa de las usinas de facturas truchas conducidas desde San Luis entra en la etapa definitoria, con los alegatos de bien probado que comienzan hoy con la exposición del fiscal Cristian Rachid. La asociación ilícita considerada responsable de perjudicar al Estado entre 2015 y 2018 en más de 2.000 millones de pesos era liderada desde nuestra ciudad por el piloto de automovilismo deportivo César Ariel Balmaceda e involucra a otras 24 personas, entre las que hay corredores profesionales, empresarios y prestanombres que figuran como empresarios para la emisión de facturas apócrifas, entre ellos la madre y la hermana de Balmaceda. Entre los procesados está Han Abdalá, el ex campeón de clase 2 de Turismo Nacional, quien en la primera audiencia del juicio dijo a los jueces que vivía de ayudar a su madre, que es escultora, y no mencionó que continúa corriendo en automovilismo, que maneja empresas constructoras que contratan con el Estado y que en ese momento ya tenía matrícula de procurador, ahora es abogado. Los otros procesados son Diego Martín Jo, Jorge Abel Pereira, Lucas Ezequiel Valdés, Natalia Verónica Balmaceda, Juan Cruz Borra, Flavio Rubén Cabrera, Daniel Víctor Escalante y Romina Alejandra Fernández. También forman parte de la organización delictiva, según se describen las actuaciones, Cristian y Oscar Alberto Yulano, también del ambiente automovilístico y con residencia en el Alto Valle de Río Negro, Fernando Manuel Iglesias, María Laura Limina, María Rosa Lucero, que es la mamá de Balmaceda, Diego Eduardo Minudri. También figuran Marcos Naldini y Yamile Ochoa, Lorena María Ramírez, Julián Darío Rolandi, Bollón Blanco y el empresario local Raúl Gonzalo Saad. Fue investigada por el fiscal Cristian Rachid la causa desde el año 2018 a partir de una denuncia efectuada por la FIP. Las ramificaciones delictivas se extienden a 9 provincias en las que se detectaron 65 usinas, es decir, 65 organizaciones empresariales o personas que vendían facturas a unos 3.000 usuarios que las usaban para descargar el IVA de sus obligaciones con la FIP. Cada uno de esos usuarios pagaba una comisión en base a la factura trucha que recibía para descargar el IVA. Los recaudados se repartían entre Balmaceda, los intermediarios, que eran usina, y los gestores. No se indicó cuánto dinero ganaron Balmaceda y los demás miembros de la organización, pero podría determinarse en base a los asientos contables capturados en los distintos allanamientos ejecutados por la Policía Federal con personal de la FIP. El 22 de marzo, cuando estaba a punto de clausurarse la etapa probatoria, nosotros entrevistamos aquí en este programa al doctor Cristian Rachid, el fiscal de la causa. Dijo que la hipótesis en que basó la investigación está plenamente probada con la prueba reunida. La hipótesis que creemos que está probada es que, por supuesto que hay distintas organizaciones que se dedican a esto con actuación en distintos puntos del país. La hipótesis es que en la que nosotros hemos reconstruido y detectado, Balmaceda era el jefe y organizador, porque de hecho en su oficina se centralizaba toda la operatoria esencial del delito, es decir, allí se tenía concentrada la información de todos los intermediarios, de todos los usuarios o clientes de la facturación apócrifa, y allí se determinaba cuántas comisiones se pagaban, a quién se pagaban y qué quedaba, cuáles eran los saldos entre intermediarios y jefe organizador. Y desde allí se creaban las empresas falsas, desde allí se inscribían y se manejaba en definitiva la facturación. Entonces, ahí claramente está la centralidad, los intermediarios necesitaban de facturas claramente para comercializarlas con los usuarios y esas facturas eran generadas y controladas en la oficina de Balmaceda, quien tenía todos los contactos que le permitían hacer eso. En esa conversación, Cristian Rachid habló de la complejidad de la administración de la venta de facturas truchas ideada por Balmaceda y el nivel de detalle informativo que permitió desentrañar hasta los detalles de los acuerdos con los distintos miembros de la asociación ilícita y sus vinculaciones con empresarios y comerciantes que procuraban pagar menos impuestos a la FIP. Esto era un sistema de, como se sabe decir, de doble contabilidad en los casos en donde hay una actividad real. Bueno, este era un sistema de contabilidad pura y exclusivamente ilícita, informal, porque con semejante volumen
recordemos un poco los números, detectadas 65 usinas, aproximadamente usinas quiere decir contribuyentes que son falsos o que si existen no han realizado las operaciones que se le atribuyen, que son tanto sociedades, empresas o personas físicas humanas. Entonces tenemos mínimo detectado 65 y tenemos detectado que se facturó por estas usinas más de 2.000 millones de pesos. 2.000 millones de hace varios años. Claro, estamos hablando en el lapso entre 2015 y 2018. Y casi 3.000 usuarios, clientes, es decir, empresas o contribuyentes que tienen actividad real, que compraban esas usinas para descontarle esos impuestos. Y esto, como usted decía al principio, desperdigada esta actividad por varias provincias. Entonces, imagínense, para no perder plata, entre comillas, con la recaudación que esto implica, la ingeniería que hay que tener montada para saber qué se le dio a cada intermediario, qué pagó ese intermediario y qué está debiendo ese intermediario, recibir los pedidos de los usuarios, de los clientes, los reclamos, confeccionar documentación cuando a esos clientes les surgió una inspección de AFIP, tenían que tratar de salvar el trámite. Bueno, esto requería realmente una ingeniería, tenía el asesoramiento de 2 contadores que también forman parte de la organización y a su vez todo un ejército de personas vulnerables que estaban dispuestas a prestar sus nombres para generar estos contribuyentes ficticios, ¿no? También brindó el fiscal federal, quien alegará desde esta mañana ante el tribunal presidido por la doctora María Carolina Pereira estos detalles. Cada intermediario tenía su planilla informática con los clientes, los usuarios que manejaba, con el número de cada comprobante comercializado, el monto total de esa factura, el IVA por esa factura y la comisión que se calculaba sobre ese IVA. El fiscal federal resaltó la tarea investigativa cumplida por el personal de la AFIP. Por esa tarea de AFIP, que es quien tiene toda la información en tiempo real. Sin esta detección y conexión que hicieron en el caso los distintos inspectores de AFIP que actuaron, no se podría haber hecho esta vinculación inicial. Acá actuaron tanto de región Mendoza como de región Neuquén, que fueron quienes también durante la investigación avisaron a AFIP región Mendoza que veían cómo la región de AFIP Neuquén se inundaba de facturas que se determinaban que eran apócrifas y que circulaban entre todos los contribuyentes que estaban asentados ahí y que casualmente todas estas estaban en la jurisdicción de la región Mendoza. Conectando eso con la información que ya había en AFIP Mendoza y el circuito de estos corredores, que el círculo primero empezó por corredor, pero luego se amplió y comprende a empresarios y a otras personas, esto fue lo que permitió ir atando cabos y reconstruir, reconducir todo hacia la oficina de Balmaceda, que empezó aparentemente con un emprendimiento, entre comillas, en donde incluía en principio a su círculo íntimo, a sus familiares. Su mamá, a su hermana. Claro, exactamente. Entonces cuando se reconstruyó, ¿Y su papá también personas o no? se vinculaban con empresas falsas y se empezó a ver que aparecían nuevas empresas y que o por domicilios compartidos o por tener los mismos prestanombres para ser socios o directores o gerentes. Bueno, todo en definitiva, como se dice, todos los caminos conducían a Roma y el allanamiento confirmó eso, ¿cierto? También dijo que cuando se descubre la vinculación patagónica a raíz que uno de los corredores Yulano ofrecía en el ambiente automovilístico facturas truchas, ya se había detectado desde Mendoza el accionar ilícito de Balmaceda. Captan la pata de Río Negro, de Río Negro, por Cristian Giuliano y compañía. Pero por su parte, eso es lo que tiene que ver con las autoridades de la regional Neuquén de AFIP. Pero por su parte, en Mendoza ya habían identificado a Balmaceda y a otro círculo de empresas que usaban ahí. Lo que pasó es que en Neuquén reportaron como llamativo que en un periodo de tiempo había muchas empresas que se había determinado que eran ficticias y todas en región Mendoza que estaban colocando facturas en esa región y después, bueno, al reportar eso, sin saber Neuquén que aquí ya se había detectado una posible usina a cargo de Balmaceda, se ve que coinciden las empresas que se detectaron en Neuquén con algunas de las que se sabía que manejaba Balmaceda acá. Entonces a partir de ahí se va ampliando la base, se va ampliando el espectro y después de hecho los allanamientos tanto de la oficina de Balmaceda como de este intermediario Giuliano, se ven planillas en espejo donde cada uno contabiliza lo que le debe al otro y lo que el otro le tiene que dar.
con nombres y todo, ¿no? Entonces, ese trabajo hormiga son 53 allanamientos realizados a lo largo y ancho del país, con todos los secuestros informáticos y de papel que se han ido viendo durante este más de año de audiencia, que permite establecer las conexiones y los integrantes y el rol que cada uno tuvo en esa asociación ilícita. Señaló asimismo Rachid, el día que lo entrevistamos aquí, por el juicio que entra hoy en la etapa de los alegatos, de la regularidad de las audiencias en la que tanto la acusación en el análisis de los testigos y los defensores de los procesados pudieron desempeñarse de acuerdo a las normas establecidas. Recordamos que son 25 imputados y que hay que resolver y analizar la responsabilidad y eventual sanción de cada uno, pero es un juicio que se ha llevado a cabo con código viejo, pero estándares acusatorios bastante actualizados, lo cual maximiza y permite mucho más calidad en la información que se introduce y en el ejercicio del derecho de defensa de las distintas partes. Los jueces han tenido una actitud totalmente equidistante, solamente moderando el debate entre las partes. La Fiscalía ha sido la que ha sido el motor de todo esto que lleva de juicio, como corresponde, porque es la que tiene la carga de la prueba, y los defensores han podido controvertir. Cristian Rachid estima que no va a finalizar hoy su alegato, sino que por el contrario, dada la complejidad y la complejidad de los elementos que tienen que analizarse y la cantidad de personas que están involucradas en la acusación, necesitará 4 o 5 audiencias para su alegato. Estamos hablando de evidencia traída de más de 30 computadoras y más de 60 celulares y otra tanta evidencia en papel. Y cada una de esas cosas se ha analizado en detalle con los testigos correspondientes, que han sido más de 200, con análisis de cuestiones súper técnicas como son las que tienen que ver con la determinación de impuestos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es un juicio que ha producido una información de muchísima calidad, ha podido ser controvertida y contradicha con mucha amplitud, que es lo que en definitiva hay que garantizar en un juicio. Y bueno, ahora nosotros estamos convencidos que hemos podido probarle al tribunal toda nuestra hipótesis, que esto era una asociación ilícita fiscal, quién era su jefe y cómo funcionaba y qué rol cumplía cada una de las otras 24 personas. Por lo tanto, estamos a la espera de que se dé inicio a los alegatos. Seguramente comenzaremos nosotros, la Fiscalía, nos han pedido acotarnos, pero entendemos que esto debería llevar entre 4 y 5 audiencias. El fiscal Cristian Rachid, cuando habló con nosotros de la causa de las facturas apócrifas, sobre cuya acusación comenzará a alegar en la audiencia fijada para esta mañana por el Tribunal Oral Federal de San Luis. Después de su exposición, lleve los días que lleve, hablarán los defensores, y entre los defensores hay abogados de San Luis. Por ejemplo, Enrique Ponce es el defensor de Han Abdalá, por ejemplo. De las provincias, también abogados de las provincias a las cuales pertenecen otros procesados, y actúan asimismo los defensores oficiales de aquí de San Luis. El principal implicado, Balmaceda, designó como el último de sus abogados defensores a Hernán Collantes, un ex fiscal de San Isidro en la provincia de Buenos Aires. Vamos a la pausa y volvemos con Verónica Miranda. En la radio también